Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo encuentro para seguir estudiando y profundizando sobre el libro de Isaías. Este es el cuarto encuentro y se titula Por las malas. Y a vos que estás del otro lado mirando, te quiero invitar a compartir este material para que otros puedan disfrutar del apasionante estudio de la Biblia en su culto personal, en su culto diario. Por eso, desde la Facultad de Teología de la Universidad Adventista del Plata, te damos la bienvenida a este repaso del libro de Isaías. Y comenzamos a disfrutar este repaso, cuarto encuentro con profesores de la Facultad de Teología. Nos damos este lujo, ¿no?, de poder contar con ellos para estudiar y profundizar sobre el libro de Isaías. Hoy, en esta cuarta lección, nos acompaña el pastor Hugo Cotro, profesor de nuestra facultad. Pastor, bienvenido, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y el pastor y profesor Sergio Becerra. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí. Es interesante, ¿no?, la mesa con dos profesores, grandes profesores. Tuve el privilegio de tenerlos de profe a los dos, así que para mí es un poco arriesgado todo esto, ¿no?, de meternos en el estudio de la Biblia. Capítulo 7 y capítulo 8 del libro de Isaías. Ya estuvimos hablando la semana pasada, el encuentro anterior en realidad, con el pastor Belardo, el pastor Plen, sobre el capítulo 7, pero profe, ¿nos ayuda a meternos en contexto sobre este encuentro, el capítulo 7 y el capítulo 8 del libro de Isaías? ¿Cómo no? Isaías es uno de los profetas del Antiguo Testamento que acompaña a más reyes durante sus reinados. Él estuvo bajo el reinado de 5 reyes. Claro, el primero y el último solamente parcialmente. Y durante ese periodo, Judá, el reino del sur, que ya está dividido de Israel, el reino del norte, pasa por 2 crisis muy importantes. Crisis políticas de riesgo con potencias de la época, y el estudio del capítulo 7 y 8 tienen que ver justamente con la primera de estas grandes crisis, porque Israel, el reino hermano del norte, se alió con Siria o Aram, y entonces esos 2 reinos se coaligan contra Judá para venir y despojarlos, robarlos y probablemente someterlos. Y entonces ese es el contexto de fondo a los capítulos que vamos a estar estudiando. ¿Qué hacer frente a esa situación? 2 reinos que son mucho más fuertes que Judá solo. Y entonces acá el desafío de Isaías es al rey de la época, el rey Acaz: confía en Dios. Dios es el que nos va a sacar adelante de esta situación. Pero está la tentación de buscar una solución humana, la solución de una alianza, alguna otra potencia que esté dispuesta a venir a salvar. Así que ese es el contexto que está detrás de estos 2 capítulos. Esta semana disfrutamos de un versículo para memorizar interesante, capítulo 8, versículo 17, que dice: esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob. En él confiaré. ¿No? Esta de la confianza que hablamos recién, este contexto de dificultad. A mí me llama la atención, y lo anoté aquí para charlar con usted, pastor, el tema de los nombres. Aparece en el capítulo 8 un nombre, Maher Salal Hashbaz. Qué nombre, ¿no? Como para tenerlo de amigo y llamarlo. No sé cómo lo agendaríamos en WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Un nombre tan complicado. Pero hay un significado detrás de los nombres que aparecen en el libro de Isaías que es interesante profundizar en él. Claro. Sí, es interesante. Nosotros, cuando pensamos en nombres de personas, pensamos generalmente cuando nace una criatura, está por nacer, en un nombre que coincida idiomáticamente con la etnia del apellido, por ejemplo, ¿no? O que suene bien, o que evoque algún personaje renombrado, o algún ancestro famoso de la familia, ¿no?, a quien queremos honrar, su memoria queremos honrar. Pero en la época de la Biblia, el criterio que se utilizaba tanto entre los paganos como entre los judíos era buscar para las personas nombres que fueran mensajes vivientes, que convirtieran a las personas en mensajes vivientes, ¿no? El caso de Daniel, por ejemplo, no por nada a Daniel y a sus amigos 100 años después les cambian los nombres, porque era una ofensa para los oídos paganos escuchar el significado religioso, el mensaje religioso, ¿no?, de esos nombres.
Y entonces eso precisamente está por doquier en el libro de Isaías. El mismo Isaías era un mensaje viviente, ideal para el momento que se estaba viviendo, como decía aquí el pastor Sergio, ¿no? Isaías, Jehová es Salvador, ¿no? Así que cada vez que lo llamaban a Isaías decía, él tenía acceso a la corte, ¿no? Un aristócrata, un estadista, un hombre con mucha trayectoria, así es que con mucha llegada a los reyes, como decía aquí el pastor, ¿no? Así que cada vez que lo llamaban en el WhatsApp, llamaban a Jehová salva. Así que ahora viene Jehová salva a decirle a Acaz, mira, Asiria no salva. Egipto en el futuro no va a salvar, el que salva es Jehová, ¿no? Qué interesante, porque bajándolo a hoy, al año, a este año, bueno, parece un poquito extraño decir, pero el año 2021, nosotros, aunque nuestro nombre no sea un mensaje viviente, pero sí debería serlo, y que la gente vea en nosotros a un cristiano, una persona que confía tanto en Dios, en Cristo, que te salva. Hay situaciones desde la economía, desde la falta de trabajo, desde las enfermedades, que alguna persona la hacen poner en el lugar del rey, ¿no? Acosado por vecinos también, vecinos literales, problemas familiares. ¿Cómo podemos hacer nosotros para meternos ahí en ese mundo y tratar de ser como Isaías, y llevar esa palabra de consuelo, Jehová salva? Yo pienso que nosotros somos un testimonio viviente, no lo podemos evitar, porque nuestros valores, nuestra fe se traslucen, la gente lo dice. Ahora, en este contexto de pandemia que nos ha tocado vivir, las personas nos han hecho comentarios, a mi familia, dicen, ¿cómo ustedes están tranquilos frente a todo esto? ¿No tienen temor? Esta situación que nosotros no sabemos para dónde nos va a llevar, ¿qué les da esa confianza a ustedes? Y es la oportunidad, ¿no? La oportunidad de hablar justamente de ese Dios amoroso, de ese Dios que se preocupa por nuestras necesidades y que está al control de todas las cosas, de nuestras vidas y también de la historia y de los eventos de este mundo. Así que yo creo que, aunque no tengamos nombres, ¿no es cierto?, así tan significativos como los personajes del Antiguo Testamento o de toda la Biblia, en realidad nosotros predicamos un sermón con nuestra actitud en todas las cosas. Por eso es importante, ¿no?, de ser un testimonio en todo momento, no solamente cuando nos preparamos para ir a la iglesia, al lugar donde nos ven y nos conocen, sino en cualquier lugar insólito donde nos toque estar, poder ser un testimonio. Claro, el hecho de ser 24/7, ¿no?, cristiano, un hijo de Dios, ¿no? Lo cual tal vez alguna persona puede estar mirando este repaso y puede decir, claro, para ustedes son pastores, es sencillo, digamos, se dedican a eso, ¿no? Pero claro que no, o sea, cualquier persona que tenga su relación personal, su culto diario, cosa que no estaba haciendo este rey, ante cualquier problema va a pedirle consejo al que no le tiene que pedir consejo, ¿no? Ahí hay un mensaje muy, muy grande, pero haciendo un hincapié más profundo todavía en cuanto al nombre. Había otro profeta contemporáneo, ¿no? ¿Me estoy equivocando? Claro, el dúo dinámico, por así decirlo, ¿no? Había 4 poderosos allí, ¿no? 2 en el norte y 2 en el sur, y el que coincide en cuanto a la etimología de su nombre con Isaías es Oseas, profeta de Israel, ¿no? Que también la misma raíz en hebreo, ¿no? Salvación, Salvador. Así es que, y en base a lo que tú decías recién, es muy interesante, cuando uno va al Antiguo Testamento descubre que cuando Dios decía necesito un profeta, no ocurría como los niños en la escuela primaria, ¿verdad? Yo señorita, yo señorita, yo señorita, sino que se escondían bajo la mesa. No, yo soy tartamudo, no, a mí no me conoce nadie, no, yo soy de familia pobre. ¿Por qué? Porque ellos sabían que era un privilegio, pero era un tremendo desafío, porque si alguien pone el enemigo en la mira telescópica para destruirlo, es aquel que es llamado por Dios a llevar un mensaje especial, como en el caso de todos los cristianos, ¿no? Así es que Isaías pasó las 1001 y sabemos cómo terminó inclusive también, ¿no? Las manos de Manasés. Dicen los jóvenes, no adelantemos, no vamos a hacer un spoiler del final del libro para que la gente esté ahí atenta. A mí me llama, profe, mucho la atención esto de Israel yendo a hacer guerra contra Judá, ¿no? 2 hermanos, ¿no? Cuando leo esto en la Biblia me causa... Porque a veces uno cree que las peleas entre hermanos son del siglo actual, ¿no? Del siglo XXI. Pero no, esto es muy antiguo ya con Caín y con Abel, ¿no? Sí. ¿Qué aplicación nos da esto para nuestro... ¿Pueden haber dentro de la misma iglesia, dentro de la familia, divisiones que nos pueden llegar a llevar a conflictos?
sin duda, porque somos seres humanos y porque tenemos nuestro carácter, nuestro temperamento. Pero lo importante como cristianos es saber que nosotros no tenemos que llegar a las situaciones que llegan otros, donde hay peleas familiares que dividen a las personas, que no se dirige la palabra durante años, que eso nos carcome por dentro, ¿no? Me pasó estando aquí en un pueblo cercano, que estábamos en un negocio, y entonces por curiosidad preguntamos, ¿ustedes están emparentados con esta gente que tiene este otro negocio? Sí, somos la misma familia, dice, pero no nos dirigimos la palabra hace muchos años, porque había un problema por tema de negocios. Y entonces, hablando un poquitito con esa persona, le terminó cayendo la lágrima, porque había un dolor, había un sufrimiento detrás, ¿no? Y entonces, es cierto que a los cristianos nos puede pasar, pero por algo, ¿no es cierto?, tenemos el consejo inspirado de que no tenemos que dejar que el sol se ponga sobre nuestra ira y que reconozcamos nuestra parte, facilitemos la reconciliación y que sea Dios el que nos acerque. Ahí también nosotros tenemos que demostrar nuestro cristianismo, ¿no? No buscar, ¿no es cierto?, nuestro beneficio propio, sino el de la armonía, de la unidad. Es lo que va a testificar, según el Señor Jesucristo. Él dice lo que va a ser un testimonio para el mundo, dice de que es mi iglesia, son mis hijos, es la unidad. Eso es lo más fuerte, ¿no? La diferencia entonces está en quién ocupa el centro de mi vida, ¿no? Tal cual le pasaba a este rey desobediente. Hay una frase que leí en la semana, en este folleto, en este libro para poder estudiar, que dice: nada que temer cuando tememos a Dios. Nada que temer cuando tememos a Dios, ¿no? ¿De qué estamos hablando acá? Del temor, del temor de Dios. Bueno, es interesante que tanto en hebreo como en griego la palabra traducida como temer tiene un rango de significados, de sentidos, y debe decidirse en cada caso el significado en base al contexto en el que aparece la palabra, por supuesto. Y entonces, en este caso, mal podría significar temor a Dios, temor, miedo, por cuanto en 1 de Juan capítulo 3, el especialista en amor, que es Juan, dice que aquel que teme es porque no conoce a Dios, y que el temor lleva en sí mismo castigo. Es decir, Dios no castiga al que teme, uno se autocastiga, se priva del conocimiento que quita el temor, ¿no? Así es que la palabra significa reverenciar, respetar, reconocer la soberanía, en este caso de Dios, y la relación que debe existir con ese Dios, una relación de respeto, de honra, de obediencia, de confianza, ¿verdad? Así que de eso se trata, como diría el sabio, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor de Dios, no es tenerle miedo a Dios, sino es reverenciar a aquel que tiene la sabiduría, que yo no tengo, y la recibo de él como un don o muero necio, ¿no? Entonces... Es interesante porque esta reverencia, este temor, muchas veces se da, a mí personalmente lo digo y confieso, cuando admiro a alguien porque digo, bueno, y puede ser cualquier persona, no hace falta que sea ni siquiera más grande en edad conmigo, ¿no? Pero que lo veo que hace algo con pasión, que hace algo con compromiso, le admiro eso, ¿no? Y a veces, como cristianos, nos falta ese compromiso para que otros vean al propio Cristo en nosotros reflejado, ¿no? Hablando de este capítulo, el capítulo 7, ¿no? Me llama la atención, versículo 18, acontecerá que aquel día silbará Jehová al tábano que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Busca estos, ¿cómo decirlo? Lo explica con mucho cariño, ¿no? Isaías va, palabra de Jehová, y usa tal cual animalitos, no las bestias de Daniel, ni aquellos animales, pero sí usa animales molestos, porque son molestos, y nos habla un poco de esas molestias que se generan a las personas que queremos seguir a Dios, ¿no? Sí, ahora es interesante cómo Isaías trata de dejar en claro que lamentablemente, aunque Judá trate de encontrar algún arreglo con estos vecinos, tratando de amigarse, tratando de hacer una alianza, pedirles ayuda en caso de crisis como la que le toca pasar a Judá. Sin embargo, esas imágenes nos dejan bien en claro que estas son naciones peligrosas, porque aunque den una ayuda inicial, tarde o temprano se cobran, ¿no es cierto? Y es lo que le pasa aquí a Acaz, con esa alianza con Asiria.
sí, Asiria viene a ayudar, pero después sigue de largo y los ataca a ellos también. No hay ningún compromiso de parte de ellos. Eran una nación que estaba construida sobre el pillaje, el robo, la explotación de las otras naciones. Y entonces aquí están bien representados a través de estos insectos, ¿no es cierto? El hecho de que la confianza que se pone en los recursos humanos, otras personas, naciones, tarde o temprano nos van a traicionar. Porque, ¿no es cierto?, el egoísmo, el pecado que está detrás de todas las iniciativas humanas llevan a que está el provecho propio. Y las naciones se portan muchas veces como las personas. Y es ahí donde está la diferencia del Hijo de Dios, que son otras cosas los que me motivan a mí. La preocupación por el prójimo, el bienestar, que sorprende tanto, ¿no es cierto?, a la gente de afuera que no conoce a Dios. Dice, pero ¿por qué haces eso, no? ¿Por qué quieres ayudar a esa persona? ¿Qué beneficio vas a sacar? Y no, la felicidad de ver, ¿no es cierto?, a esta persona ayudada, de verla mejor, es lo que el Señor hace en mi corazón. Y entonces tiene que ver mucho, ¿no es cierto?, en qué pongo yo mi confianza, ¿no? Es en Dios, en los valores divinos o los valores humanos. El problema es cuando, como cristianos, nosotros tratamos de vivir sobre las dos frecuencias y entramos en una especie de conflicto interno, ¿no? Y entonces ahí nosotros no estamos bien y las personas que nos ven no nos entienden. Esto parece historia antigua, pero se refleja hoy, ¿no? En cualquier negocio que uno tiene que realizar, a veces quiere sacar a Dios del negocio, necesito cambiar el auto. No le voy a consultar esto a Dios, ¿no? Dios, ¿qué tiene que ver Dios con mi auto? Claro que Dios tiene que ver con cada detalle mínimo de la vida diaria de cualquier hijo de Él se involucra. Me llama la atención, ya lo habíamos leído la semana pasada, el encuentro pasado, perdón, cuando Dios lo va a buscar a Isaías y le dice dónde estaba Acaz, con lujo de detalle le dice, está en tal lugar. Dios sabe perfectamente nuestra situación, conoce hablamos de la perspectiva de Dios respecto de nuestros problemas. La política que muestra la Biblia se sigue viendo hoy, o sea que nada de esto nos debe sorprender, ¿no? Un pueblo que traiciona, un enemigo que se hace mi amigo pero después me termina traicionando. ¿Qué me enseña esto para estos tiempos? Bueno, hay varios refranes, ¿no? Sabiduría popular que viene a la mente inmediatamente, ¿no? Agregando lo que decía aquí el doctor Becerra, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, mientras él compartía, me vinieron a la mente estos dos refranes. Uno, no hay lealtad entre los malvados. O sea, ni entre ellos y aquel que no es malvado y a quien le ofrecen un trato presuntamente desinteresado. Y otro dicho muy común es que los favores no se cobran, pero siempre se pagan, sobre todo si el que los hace es un mafioso, ¿no? Entonces, cuando vamos ahora a los portales de noticias, vemos que exactamente la misma situación estamos viviéndola. Superpotencias, voraces, insaciables, que quieren la hegemonía mundial, que compiten unas con otras, personas atribuladas, una señal del fin, ¿no? Lucas capítulo 21, temor de la gente por la expectación de las cosas que vendrán, por el bramido del mar, ¿no? Que entre otras cosas representa naciones en conflicto, ¿no? Daniel 7. Entonces vemos que la gente está distraída acerca de las profecías y del cumplimiento de las profecías, que es el fin del conflicto entre el bien y el mal, el triunfo del bien, pronto, con el regreso de Cristo, distraídas de eso con la geopolítica, con la especulación, quién se quedará con quién, bajo qué superpotencia estaremos nosotros. De nuevo la distracción, ¿no? Cuando Isaías, cuando tú, como bien dijiste, fue al encuentro de Acaz, supo dónde estaba, Dios lo mandó con su GPS, ¿no? Profético, y fue con su hijo, y el nombre de su hijo significaba un remanente volverá, ¿no? Dice, permíteme, Dios salva y un remanente volverá. Y acá no le gustó nada de eso, porque como un remanente volverá, ¿de dónde? ¿Por qué? ¿No? Ya estaba casi profetizando lo que ocurriría dentro de 100 años con Babilonia, ¿no? Qué interesante cómo el enemigo de Dios nos quiere distraer, ¿no? Y de una historia que está contada ya en la Biblia, que se nos repite hoy, y nosotros, tal cual lo dice el pastor Cotro, nos distraemos, ¿no? Y la tenemos acá contada. Nosotros debemos tomar esa responsabilidad para ir a buscar a aquellos Acaz, que tal vez hoy están por ahí haciendo negocios con el enemigo, sacándolo a Dios de la vida, y nosotros debemos ir. Hay una parte en esta semana o en estos capítulos donde hablaba de
de consultar con los muertos, de esto del ocultismo. Y la Biblia es clara. ¿Qué nos podría decir, pastor, sobre esto? Bueno, la Biblia es bien clara que el pueblo de Dios no tiene que acercarse a ninguna de estas prácticas, porque en primer lugar se trata del enemigo, el enemigo de Dios, que es engañador y que nos aparta de Dios. Aparte, en el libro de Isaías, el trasfondo es que las prácticas paganas, politeístas, la adoración a los dioses cananeos, que estaban muy mezcladas con el ocultismo, son prácticas que oscurecen espiritualmente, moralmente, llevan a prácticas vergonzosas. Y entonces el pueblo de Dios no puede estar asociado a ninguna de estas cosas. Y lo raro de todo esto es que teniendo el pueblo a Dios, que lo sabe todo, que conoce el futuro, que tiene su destino en sus manos, se haya sentido atraído por esto. Probablemente no pasó por decir voy a ir a consultar a un ocultista, sino que las prácticas que eran muy atractivas de la religión pagana llevan a lo otro, ¿no? Y entonces allí está la pregunta, en nuestros tiempos, ¿qué actividades, por dónde se nos entran estas cosas, ¿no? Y uno no tiene más que mirar un poco la televisión, ver los medios de comunicación y ve que estamos bombardeados constantemente por estas prácticas que se tratan de presentar como algo totalmente natural, con enseñanzas equivocadas que no tienen base en la Biblia, como ¿no es cierto?, la inmortalidad del alma, y que lo único que hacen es debilitarnos nuestra confianza en Dios y en su capacidad para salvar y darnos luz y orientación para nuestras vidas. El rey Acaz desoye todo esto, no quiere escuchar este consejo de Isaías. Nos puede pasar exactamente lo mismo hoy, no queriendo ver que detrás de la producción cinematográfica, que detrás de los medios de comunicación hay un trabajo muy fino del enemigo de Dios para introducirnos en estas ideas, ¿no? Y yo quisiera hacer un alcance, porque me llamó mucho la atención un sermón que predicó hace poco tiempo el presidente de la Asociación General, el pastor Wilson, donde él habla al pueblo de Dios. Tengan cuidado cómo usan su tiempo, cuánta televisión, series, películas están viendo. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? ¿Acaso no puedo escoger bien yo? Tiene un efecto adormecedor y hace que el pueblo de Dios no esté pendiente de aquellas cosas que son realmente importantes. Y aquí yo quiero decir algo personal que nos ha pasado con mi familia, con mi esposa, que en este contexto de pandemia hemos buscado tener conversaciones con aquellas personas que entran en contacto con nosotros y nos llama la atención que gente que no son de nuestra iglesia, que no son religiosos, sacamos el tema y están ávidos por saber más. Y a veces conversaciones con algunos hermanos nuestros no quieren escuchar. No me hables de eso, me desanima, me da miedo, quiero que vuelva a la normalidad de antes. Y no, eso no es lo que Dios quiere, ¿no? El Señor quiere que cuando estas cosas sucedan, nos dice la Biblia, nosotros alcemos el rostro porque sabemos que nuestra redención está cerca. Y esto me preocupa, porque yo creo que ahí eso significa que el enemigo nos está ganando puntos. Y es el momento cuando nosotros deberíamos estar aferrándonos a la palabra de Dios, buscando enriquecernos espiritualmente, justamente para estar sólidos espiritualmente para lo que se vendrá en el futuro. ¿Cuánta realidad tiene la Biblia? Aunque parece historia pasada, es una historia totalmente presente. 10 segundos, pastor, para redondearme esta idea de cómo colaborar con aquellos que están pasando, o puedo yo estar pasando por esta tibieza, de estar lleno de toda esta contaminación que el enemigo nos ofrece. ¿Cómo poder salir de todo esto? ¿Cómo entender que Jehová salva? Muy bien. Bueno, me vino a la mente mientras estudiaba la lección el famoso Isaías 1:18, ¿verdad? Estamos tan acostumbrados, uno de los versículos de oro de Isaías, ¿no? Junto con el capítulo 53 y el capítulo 7, etcétera, ¿no? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, ¿no? Si vuestros pecados fueran rojos como la grana, van a ser como Blancanieves, emblanquecidos, ¿no? Etcétera. Pero es muy interesante que dice venid luego. ¿Y luego de qué?, se pregunta uno. Bueno, luego de los versículos anteriores. Y cuando uno va a los versículos anteriores se lleva una sorpresa, porque efectivamente, como dijo aquí el doctor Becerra, la idolatría, el paganismo,
en el que se encontraba inmerso el pueblo de Dios, no solamente tenía un componente de fetichismo, de culto, de sensualidad, sino también de desprecio para con la vida ajena, que se materializaba en injusticia, ¿verdad? En inequidad, en desprecio para con los derechos de los demás. Entonces termino con esto. Acá la Biblia dice, ¿qué es esto de luego? Vengan, pero luego. ¿Luego de qué? Luego del versículo 16 y 17. ¿Qué dice? Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus maldades, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, esfuércense en hacer lo que es justo, ayuden al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan los derechos de la viuda. Vengan entonces y estemos a cuenta. Entonces, qué interesante, ¿no? Porque no nos salvan nuestras obras, nos salva Cristo, Dios. Pero hay una tarea coparticipativa. Yo te salvo y empiezo a producir, si tú me permites, en tu vida los frutos de la salvación que tienen que ver con el amor para conmigo y para con los demás, ¿no? Así que yo creo que los tiempos en que vivimos demandan de nosotros, Dios demanda por medio de los profetas de nosotros, este reavivamiento, ¿no? Esta reforma. Decir, Señor, estoy haciendo mal esto, estoy haciendo esto que está mal, no estoy haciendo aquello que está bien y que se espera de mí. Señor, no puedo, ayúdame, quiero estar en armonía contigo, quiero ser una carta viviente para los demás. Y el Señor va a responder nuestra oración, va a limpiar nuestro pecado, nos va a dar una nueva experiencia espiritual y gozaremos como Isaías, ¿no? De ser fieles a la palabra de Dios. Profundo mensaje. Gracias, pastores, Pastor Becerra, Pastor Cotro, muchas gracias por aceptar esta invitación y a la Facultad de Teología que nos permite realizar este trabajo y a la gente del Departamento de Multimedia de la Universidad Adventista del Plata. Los despedimos sin dejar de invitarlos para un próximo encuentro para seguir disfrutando del libro de Isaías.